El día de hoy vamos a hablar desde un punto de vista distinto. No vamos a debatir si Noruega es demasiado pequeña para ganar un mundial. No vamos a cuestionar si una nación de 5 millones de habitantes tiene derecho a soñar con la copa más importante del mundo. No vamos a alimentar el escepticismo fácil de los que ven el nombre de Noruega entre los favoritos y se ríen sin analizar nada. Hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a construir el argumento de por qué un jugador y su selección pueden salir campeones del mundo, de por qué este no es un sueño descabellado, sino una posibilidad real respaldada por argumentos concretos, por números objetivos y por una realidad futbolística que el mundo todavía no ha terminado de procesar. Y el protagonista tiene un nombre que hace temblar a los mejores defensas del planeta, Erling Haaland, y la selección es Noruega. Antes de continuar, quiero que entiendas exactamente por qué este análisis es el más atrevido y al mismo tiempo el más honesto que puedes encontrar sobre este torneo, porque es muy fácil hablar de Francia, de Brasil, de España o de Argentina como favoritas. Eso no requiere valentía analítica ni pensamiento profundo. Lo difícil, lo verdaderamente interesante, es construir el caso para una selección que el mundo subestima sistemáticamente y demostrar que esa subestimación es un error. Porque Noruega llega al Mundial 2026 con el mejor delantero del planeta en estado de gracia absoluta, con un equipo que ha crecido colectivamente de manera extraordinaria en los últimos años y con el elemento más peligroso que puede tener cualquier selección en un torneo de eliminación directa: el factor sorpresa combinado con calidad real. Nadie teme verdaderamente a Noruega, y eso, en un mundial, puede ser la ventaja más grande de todas. Quédate hasta el final porque este va a ser el análisis que va a cambiar la manera en que ves a esta selección antes del torneo. Para entender por qué Noruega puede hacer algo histórico en este mundial, primero hay que entender en qué momento llega Erling Haaland a este torneo. Y la respuesta no tiene matices, llega en el mejor momento de su vida futbolística. Con 25 años, Haaland está en el punto exacto donde la brutalidad física de la juventud se combina con la madurez táctica que solo dan los años de competir al más alto nivel semana tras semana. No es el Haaland que llegó al Manchester City como una promesa explosiva que necesitaba adaptarse al fútbol de Guardiola. Es el Haaland que ya lleva varios años siendo el goleador más consistente y más devastador de la Premier League, de la Champions League y de cualquier competición en la que participa. Sus números son tan extraordinarios que a veces resultan difíciles de procesar. Temporada tras temporada, rompiendo récords de goles en la Premier League, siendo el máximo goleador de la Champions League con una regularidad que ningún delantero de la historia reciente del fútbol ha igualado, y haciendo todo eso con una consistencia que no tiene picos ni valles, sino una línea ascendente de rendimiento que continúa subiendo. Pero hay algo más importante que los números. Haaland llega al Mundial 2026 con algo que no tenía hace 4 años: la experiencia de haber ganado todo con su club. Ha ganado la Premier League, ha ganado la Champions League, ha disputado finales bajo la presión máxima y ha respondido en los momentos más difíciles. Ese bagaje de haber competido en los escenarios más grandes del fútbol mundial es exactamente lo que necesita un jugador para llegar a un mundial y no quedar paralizado por la magnitud del momento. Haaland ya sabe lo que es ganar lo más grande. Ahora quiere hacerlo con su país. Y esa motivación personal, ese deseo de llevar a Noruega a lo más alto de la historia, lo convierte en un jugador con una energía que va mucho más allá de lo que cualquier análisis táctico puede medir. Antes de analizar al equipo en su conjunto, hay que entender por qué Haaland específicamente es el factor que convierte a Noruega en una amenaza real para cualquier selección del torneo. Y la respuesta está en algo que el fútbol moderno busca desesperadamente y raramente encuentra en las proporciones en que Haaland lo posee: la combinación perfecta entre potencia física y técnica depurada en la posición de delantero centro. El fútbol moderno ha evolucionado hacia extremos rápidos, hacia falsos nueves, hacia delanteros que se mueven constantemente y que caen a bandas para participar en el juego.
Y ese modelo tiene sus virtudes, pero también ha generado una escasez brutal de un perfil específico que en los torneos de eliminación directa se convierte en el más valioso de todos, el delantero de área que mata con una sola oportunidad. Haaland es ese jugador llevado a su máxima expresión posible. Su físico es simplemente anormal para el fútbol de alto nivel. Mide más de 1,90 m, tiene una envergadura que lo hace imbatible en el juego aéreo dentro del área y sin embargo se mueve con una fluidez y una velocidad que no corresponden a alguien con sus proporciones físicas. Esa combinación de tamaño, fuerza y velocidad crea un problema irresoluble para los defensas centrales. Si lo marcas en corto, te gana en velocidad. Si te alejas para darle espacio, te gana en el salto y en el remate. Pero lo que más ha mejorado en Haaland en los últimos años, y esto es lo que lo convierte en verdaderamente imparable en 2026, es su capacidad para participar en el juego combinativo. El Haaland de hace 3 años esperaba el balón dentro del área y esperaba que sus compañeros lo encontraran. El Haaland de 2026 baja a recibir, da el pase de pared, se mueve para crear el espacio y luego aparece en el remate cuando el balón llega al área. Se ha convertido en un delantero completo que además marca un gol por partido. Y en un mundial donde los partidos de eliminación directa se deciden por detalles mínimos, tener al delantero más efectivo del planeta frente al arco es la ventaja táctica más grande que puede existir. Un delantero diferencial solo puede brillar si el sistema del equipo está diseñado para crear las situaciones donde puede ser más peligroso, y aquí está uno de los argumentos más sólidos a favor de Noruega. El seleccionador ha construido un sistema específicamente diseñado para maximizar las condiciones en las que Haaland destruye defensas. El principio central del sistema noruego es deceptivamente directo: defender con orden, recuperar rápido y llegar al área con el menor número de toques posible para que Haaland tenga el balón en las condiciones que necesita. Ese modelo puede sonar simple sobre el papel. Ejecutarlo contra las mejores selecciones del mundo durante un mundial entero es una tarea de una complejidad táctica enorme. Pero Noruega tiene los jugadores para hacerlo. El primer mecanismo es la transición vertical. Cuando Noruega recupera el balón en su propio campo, el primer pensamiento es siempre encontrar a Haaland o a los jugadores que corren a su lado en profundidad. Las transiciones noruegas son rápidas, directas y brutalmente efectivas porque están diseñadas para explotar la velocidad de sus atacantes antes de que el rival pueda reorganizar su estructura defensiva. En 4 o 5 segundos, Noruega puede pasar de defender en su área a tener a Haaland solo frente al portero rival. El segundo mecanismo es el juego de segunda jugada. Cuando el balón llega al área y Haaland no puede rematar directamente, está rodeado de compañeros que llegan desde segunda línea para aprovechar los rechazos y las segundas jugadas. Noruega no depende de que la primera acción sea perfecta, depende de que la presión sobre el área rival sea tan constante que el error del defensa o del portero sea inevitable. El tercer mecanismo es el balón parado. Noruega, con Haaland en el área, en los saques a la esquina y las faltas laterales, es una de las amenazas más peligrosas del torneo. Con su capacidad de remate de cabeza dentro del área pequeña, convierte cada balón parado en una situación de peligro máximo para cualquier defensa del mundo, independientemente de su calidad. Haaland no gana un mundial solo, y aquí hay que ser honestos. Noruega no tiene la profundidad de plantilla de Francia, Brasil o España, pero tiene jugadores de suficiente calidad en posiciones clave para construir una estructura competitiva real. Y en un torneo de eliminación directa, la calidad no siempre gana al conjunto bien organizado con un diferencial claro. Erjan Nyland, en portería, aporta la experiencia y la solidez que Noruega necesita para no regalar goles. Es un portero de nivel Premier League que conoce perfectamente sus limitaciones y sus fortalezas, y que en los momentos decisivos ha demostrado ser capaz de realizar las paradas que mantienen vivo al equipo. Kristoffer Ajer, como pilar de la defensa, aporta una combinación de físico, velocidad y lectura táctica que lo hace competitivo frente a los mejores delanteros del mundo.
Su experiencia en la Premier League le da un bagaje de haber enfrentado situaciones de alta presión que resulta invaluable en un torneo de esta magnitud. Martin Odegaard, como cerebro del equipo, es posiblemente la segunda pieza más importante de esta Noruega, después de Haaland. El capitán del Arsenal llega en el mejor momento de su carrera, como uno de los mejores mediapuntas creativos del mundo. Su capacidad para encontrar el pase imposible en espacios reducidos, para cambiar el ritmo del juego y para conectar el medio campo con Haaland es lo que convierte al sistema noruego en algo más que un equipo que busca el balón largo al delantero. Odegaard y Haaland juntos forman la dupla más peligrosa de este torneo en términos de potencial individual combinado. Cuando el cerebro más creativo de la Premier League alimenta al goleador más prolífico del planeta, las probabilidades de que el balón acabe en la red son altísimas en cada jugada que construyen juntos. Hay un elemento que convierte a Noruega en una candidata diferente a todas las demás y que rara vez aparece en los análisis convencionales. El factor sorpresa combinado con el hambre de una nación que nunca ha protagonizado algo así en la historia del fútbol mundial. Noruega nunca ha ganado un mundial, nunca ha llegado siquiera cerca de una final. Para la inmensa mayoría de los seleccionadores y analistas del torneo, Noruega es un nombre que aparece en el cuadro pero que no genera el mismo nivel de preparación y estudio que Francia, Brasil, Argentina o España. Eso es un error, y los errores en los mundiales se pagan con eliminaciones. Cuando un rival no te estudia con la profundidad que mereces, comete errores que normalmente no cometería. Sube demasiado con los laterales pensando que no habrá transición, no toma suficientes precauciones con los balones parados, no cierra los espacios que Haaland necesita con la disciplina que se requiere, y Noruega tiene los jugadores para aprovechar cada uno de esos errores de manera brutal y definitiva. Haaland personifica esa mentalidad del underdog que quiere demostrarle algo al mundo. Ha pasado toda su carrera siendo subestimado por razones que nunca tuvieron sentido. Demasiado joven, demasiado físico, sin suficiente técnica para los que prefieren el fútbol de toque, y ha respondido a cada duda con goles, con récords, con actuaciones que dejaron sin argumentos a todos sus críticos. Ese patrón de respuesta a la subestimación es exactamente el combustible que necesita en un mundial donde nadie lo considera el favorito real. Y para el vestuario noruego en su conjunto, la posibilidad de escribir la página más grande de la historia del fútbol de su país es una motivación que ningún dinero, ningún contrato y ningún título de club puede replicar. Los jugadores que representan a naciones pequeñas en los grandes torneos juegan con un orgullo y una intensidad que los jugadores de las potencias tradicionales a veces no pueden igualar, porque para ellos ganar un mundial es una expectativa. Para los noruegos, es un milagro que ellos mismos están construyendo con sus propias manos. Noruega llega al Mundial con algo que muy pocos equipos del torneo tienen en la misma medida: claridad absoluta sobre lo que son y lo que no son. No intentan imitar a España con su posesión, no intentan copiar las transiciones de Francia, no tratan de ser algo que sus jugadores no pueden ejecutar. Juegan a lo que saben, con intensidad máxima y con Haaland como referencia inamovible. Esa claridad de identidad es una ventaja táctica enorme en un torneo donde muchos equipos se pierden intentando adaptarse a cada rival. En la fase de grupos, Noruega puede sorprender a rivales que no los han estudiado suficientemente y llegar a la fase eliminatoria con la confianza al máximo y con Haaland encendido desde el primer partido. Un delantero que llega a cuartos de final con 3 o 4 goles encima es un delantero con la confianza en el cielo y con el miedo del rival en el máximo. Noruega tiene al mejor delantero del mundo. Tiene el cerebro creativo de Odegaard para alimentarlo. Tiene un sistema claro, una identidad definida y el hambre histórica de una nación que nunca ha protagonizado algo así. Erling Haaland tiene la oportunidad de convertirse en algo que va mucho más allá de ser el mejor goleador de la Premier League o de la Champions League. Tiene la oportunidad de convertirse en el hombre que puso a Noruega en el mapa del fútbol mundial para siempre, en el jugador que tomó a una nación pequeña de la mano y la llevó hasta el lugar donde nunca nadie la había llevado. Y en el fútbol, cuando el talento más grande del mundo se combina con la motivación más pura que existe, las cosas imposibles empiezan a volverse posibles. Pero ahora la pregunta es para ti.
¿Crees que Haaland y Noruega tienen realmente lo necesario para hacer algo histórico en el Mundial 2026? ¿O la diferencia de calidad colectiva frente a las grandes potencias es demasiado grande para que el talento individual de Haaland pueda compensarla por sí solo? ¿Hasta dónde crees que puede llegar esta Noruega en Norteamérica? Déjanos tu análisis completo en los comentarios. Cada opinión que dejan hace crecer a esta comunidad y alimenta debates de este nivel. Suscríbete si quieres seguir viendo contenido así. Y nos vemos en el próximo video.